Hola a todas y todos, buenos días y buenas tardes, dependiendo del lugar donde nos acompañen. Mi nombre es Ania León, soy la directora ejecutiva de ILSI Mesoamérica y en nombre del Comité de Inocuidad de los Alimentos les damos la bienvenida a este primer seminario de un gran proyecto enmarcado en esa cultura positiva de inocuidad de los alimentos que hemos estado trabajando desde hace 2 años. Y que para este año tenemos como, o va a estar enfocado en el procesamiento de alimentos. El nombre de este proyecto es Calidad, Inocuidad y Regulación en el procesamiento de alimentos. El día de hoy vamos a tener a dos conferencistas de muy alto nivel y pues es para nosotros como siempre un honor darles la bienvenida a todos. Les invitamos a ir a nuestra página web y conocer más sobre lo que somos como organización, que estamos alrededor de todo el mundo, y nuestros objetivos, sobre todo poner mucha atención en esos principios de integridad científica que nos regulan, que nos normalizan en todo el mundo y que nos permiten pues generar ciencia, proveerla, comunicarla para que todos nosotros como profesionales que formamos parte de este ecosistema de los alimentos, pues lo hagamos con base en la evidencia científica. Así que será para nosotros muy positivo verles en nuestra página web y también en nuestras redes sociales donde compartimos la información sobre los diferentes proyectos que tenemos. Hoy, como les decía, iniciamos un gran proceso de capacitación que nos va a llevar prácticamente todo el año. Le llamamos un proyecto de crecimiento en capacidades técnicas científicas para aquellos que ya conocen, que ya son personas del área de las ciencias de los alimentos. Van a haber muchísimas conferencias de actualización, pero también para aquellos que como yo, por ejemplo, yo soy nutricionista, no soy una persona experta en tecnología ni ingeniería de alimentos. Para mí también va a ser muy valioso escuchar a los expertos y las expertas que van a estar con nosotros durante todo el año. Como verán, iniciamos hoy el día 24 y vamos a ir teniendo cada mes una sesión que va a ser los jueves, normalmente a las 10 de la mañana, para que guarden todos esos espacios en su agenda, ¿verdad? Vamos a hablar hoy sobre lo que es el procesamiento de alimentos, cuáles son las bases, después vamos a entrar en conocer qué son aditivos, qué tipos de aditivos se utilizan en la ciencia de alimentos para la producción de alimentos, luego todas las regulaciones que vamos a ver, las regulaciones internacionales del Códex, de la FDA, de la EFSA, además también las que se aplican a nivel centroamericano y a nivel de México, luego cómo se hace la evaluación de seguridad, cómo los expertos de JECFA, por ejemplo, en el Códex Alimentarios, hacen las evaluaciones de seguridad en la FDA, en la EFSA y en otras organizaciones que hay alrededor del mundo que hacen estas evaluaciones de seguridad para definir cuáles son las cantidades o si una molécula puede o no utilizarse como aditivo. También vamos a actualizarnos en lo que son los aditivos de próxima generación, o sea, qué es lo que se está ahora desarrollando para ser utilizado en la industria alimentaria y también, porque estamos seguros que va a ser muy importante para ustedes, todas esas alternativas naturales de productos que se utilizan como aditivos y que no son sintéticos. Así que también vamos a hablar de esto. Vean que son 7 sesiones y todavía estamos pensando en una final de cierre para que también ustedes lo tomen en cuenta. Para registrarse en cada sesión pueden visitar este enlace que está acá, donde van a ver que pueden irse registrando y así guardan o reservan en sus calendarios los espacios. Van a ser sesiones de alrededor de 1 hora y media como máximo. Y este año, para los 3 programas que tenemos, hemos pensado en que es una inversión de tiempo para cada uno de ustedes y que entonces podamos brindar un certificado de participación a aquellas personas que se nos unan en el 80% de las sesiones. Eso también es un incentivo para que el proceso de capacitación que estamos planteando para todas las personas durante prácticamente todo el año sea algo que ustedes puedan tener también de una manera certificada. Así que les invitamos a que se nos unan
y que se mantengan durante ese 80% de las sesiones con nosotros. Creo que es algo que definitivamente les va a ayudar. Y hoy, como pueden ver, nuestra agenda vamos a tener dos conferencias. Vamos a tener a la profesora Ana Irene Bonilla con nosotros y a la profesora Omaris Vergara Cordero, que está también acá con nosotros, para hablarnos sobre las bases del procesamiento de alimentos. ¿Qué es procesar alimentos? Cuáles son los principios, cómo se formula un alimento, y después la profe Omaris nos va a hablar sobre los beneficios, pero también los desafíos que tenemos en la industria alimentaria para lograr alimentos saludables, ¿verdad? Y además también de acuerdo con lo que los consumidores necesitan el día de hoy, en el siglo XXI. Así que una vez más les invitamos a visitarnos en esta página web y que se registren en todas las sesiones desde hoy para que así no se pierdan ni una sola. Siempre hacemos una declaración de exención de responsabilidad, y es que las opiniones de las personas que hoy nos acompañan como conferencistas lo hacen en su nombre propio y no lo hacen en nombre de ILSI Mesoamérica ni de ILSI Federación. Y algo que siempre decimos pues es que ellos lo hacen de forma voluntaria. Agradecemos muchísimo el tiempo que nos brindan las personas que nos dan las conferencias, porque preparan su presentación, nos comparten conocimientos, experiencias, y lo hacen también sin recibir remuneración por su participación. Así que siempre les agradecemos, y por eso una vez más aprovechemos la oportunidad que nos da el poder contar con estos expertos. Les presento rápidamente a la profesora Ana Irene Bonilla Soto. Ella es licenciada en Tecnología de Alimentos de la Universidad de Costa Rica. Está actualmente cursando su maestría académica en Biología con énfasis en Genética y Biología Molecular, también en la UCR. Es profesora de la Escuela de Tecnología de Alimentos e investigadora del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Costa Rica. Es instructora de varios de los cursos que tal vez algunos de ustedes han llevado, que son los cursos que tenemos para la comprensión y aplicación de los reglamentos técnicos centroamericanos, tanto de etiquetado de alimentos como de aditivos. Y también, bueno, y estos son cursos que forman parte de ese programa de capacitación del CITA, y también es coordinadora del proceso de capacitación de este centro de investigación. Además, la profesora nos va a acompañar, la profesora Omaris Vergara Córdoba. Ella es ingeniera de alimentos, formada en la Universidad Federal en Minas Gerais, en Brasil. Cursó estudios de maestría en ciencias veterinarias con especialidad en higiene y tecnología de alimentos de la Universidad de Concepción, en Chile. Es profesora titular 2 en el Departamento de Ciencia y Tecnología de Alimentos en el Centro Regional Universitario de COCLE de la Universidad de Panamá. Es instructora líder en controles preventivos para alimentos de consumo humano, de acuerdo con la Ley de Modernización de la Inocuidad de Alimentos de la FDA, según el Food Safety Preventive Control Alliance. Y además es miembro del Comité Nacional del Códex Alimentarios de Panamá, en representación de la Universidad de Panamá desde el 2014, y miembro de Panamá Foods. Así que tenemos hoy también, como siempre, dos profesoras que nos van a dar todos esos conocimientos de una manera muy bonita para todos. Así que voy a empezar a compartir con ustedes el video de la profesora Ana Irene, que está dando clases. Ustedes lo van a escuchar en el video ahorita, que ella nos explica que está dando clases, pero apenas termina se nos une. En cuestión de 40 minutos va a estar con nosotros. Recuerden que pueden anotar sus preguntas en el chat de preguntas, y esto es muy importante para luego ir, cuando terminemos las dos conferencias, hacerle las preguntas a las profesoras Ana Irene y Omaris. Así que le damos la bienvenida a todos y empezamos con el video de la profesora Ana Irene. Muchas gracias por sus atenciones. Buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy en este seminario virtual. Para mí es un honor estar acá. En primer lugar, quiero disculparme por no poder estar con ustedes de forma sincrónica, pero tengo compromisos de docencia en la universidad que me impiden en este momento estar con ustedes, pero espero que mi presentación a través de este video les pueda dar la idea, un poco la idea sobre el procesamiento de alimentos y conceptos básicos, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Yo agradezco mucho a Ilsi por la invitación, a Ania por la invitación para participar en este programa de capacitación tan interesante que han creado y que nos acerca un poco más a esos términos comunes o esos términos importantes vigentes para el área de la ciencia y la tecnología de alimentos. Em,
como les comenté, yo les voy a estar hablando sobre el procesamiento de alimentos. Vamos a dar una pequeña introducción sobre conceptos básicos asociados a este tema. Entonces, bueno, el procesamiento de alimentos tiene muchas definiciones, pero todas coinciden o tienen en común que es el uso de métodos y técnicas para transformar los insumos agrícolas, entiéndase agrícolas por la parte de frutas, vegetales, productos de origen animal, en una transformación de estos en ingredientes o alimentos. ¿Y por qué pongo ingredientes? Bueno, por el hecho de que hay empresas o industrias o hay procesamientos que se hacen para obtener ingredientes que son posteriormente utilizados en otras preparaciones, ya sea por un consumidor final o en la misma industria. Y alimentos listos para su consumo, ¿verdad? También. Em, el procesamiento de alimentos implica el uso de materiales y energía, también el uso de equipos, maquinaria, tecnología, implica el trabajo de personas, ¿verdad? Ese recurso humano y se debe hacer o la idea es que se haga con el máximo aprovechamiento de los recursos. Otra de las definiciones de este término que engloba como un poco más de aspectos, es que es la aplicación de la ciencia, tecnología e ingeniería alimentaria a través de procesos productivos que permiten la obtención de alimentos nutritivos, inocuos, estables, aceptados por los consumidores y producidos con un bajo consumo de energía, agua y otros recursos. Entonces, en este caso, el, aquí hay dos términos muy importantes, que es la parte de estos alimentos inocuos, estables, y la parte de alimentos nutritivos, en los cuales vamos a hablar un poquitito más. Entonces, en este sentido, un poco sobre la importancia del procesamiento de alimentos, el Instituto de Tecnólogos de Alimentos de los Estados Unidos, el IFT, pues tiene un material que lo pueden consultar en este enlace que ven acá, pero tiene un material en el que resalta el papel y la importancia del procesamiento de alimentos como un eslabón en esa cadena para asegurar eh, esa, esa producción de alimentos inocuos, estables, sostenibles, y en ese sentido también lo asocia con algunos objetivos de desarrollo sostenible que podemos ver acá en la presentación, en la parte de asegurar la seguridad alimentaria, alcanzarla, mejorar la nutrición, promover la agricultura sostenible, la parte de asegurar unos estilos de vida saludable y promoverlos para grupos o personas de todas las edades, y también la parte de consumo sostenible y patrones de consumo. Está muy asociado un poco con la importancia de lo que les digo, que el procesamiento tiene un papel relevante en este sentido. En este sentido también lo que nos permite el procesamiento de alimentos, gracias a al procesamiento podemos garantizar la inocuidad alimentaria, es decir, de alguna forma los procesos son diseñados con ese eje, ¿verdad? De garantizar la inocuidad, es decir, la inocuidad es que el alimento no vaya a enfermar o dañar a la persona, al consumidor final. También nos permite mejorar la accesibilidad y disponibilidad de alimentos. em, Podemos tener acceso a alimentos que tal vez no se producen o no son característicos de nuestra latitud en la cual vivimos, sea cual sea en la cual vivamos. Entonces, también la parte de disponibilidad de alimentos en épocas del año en las que tal vez no lo tendríamos si no fuera por el procesamiento de alimentos, que lo logramos preservar, conservar y tener ese alimento disponible en épocas en las que no es, en estos productos de temporada, ¿verdad? En algunas latitudes, frutas y vegetales, que principalmente, que no son de temporada o no son de producción todo el año. Entonces, con procesamiento de alimentos, de alguna forma podemos mejorar esa disponibilidad. También para aquellas poblaciones un poco más vulnerables o que tienen menos acceso a recursos, em, podrían tener la disponibilidad de productos eh, que no lo tendrían si no fuera por el hecho del procesamiento de alimentos. También permite reducir el desperdicio alimentario, ¿verdad? Es muy importante la parte de sostenibilidad. Eh, Podemos procesar productos que podrían ser altamente perecederos, vuelvo al caso de las frutas y los vegetales, que los podemos procesar y convertir en otro producto que permita alargar su vida útil y así reducir el desperdicio asociado a esos alimentos que a veces están en una cantidad de alta producción y no se aprovechan al 100%, ¿verdad? También permite favorecer las dietas saludables y sostenibles, ¿verdad? Si tenemos alimentos con buenos perfiles nutricionales, podemos
favorecer esto o dirigidos a poblaciones o vulnerables o poblaciones, grupos específicos con necesidades específicas, también podemos favorecer a través de hacer alimentos destinados, perdón, a estas poblaciones, podemos favorecer esas dietas saludables y también sostenibles por el hecho de tratar de aprovechar los recursos de la mejor forma, optimizar y, y de esta forma que sean también esas dietas sostenibles. ¿Con qué objetivo procesamos los alimentos? Bueno, en sí mismo el objetivo no es procesar el alimento, ¿verdad? El procesamiento de alimentos no es un objetivo en sí, sino que lo que nos permite ese procesamiento de alimentos son esos objetivos. ¿Para qué lo hacemos? Bueno, ya he comentado la parte de asegurar la inocuidad, que es muy importante, es el eje que debería primar y que deberíamos tener más en cuenta porque los alimentos tenemos que producirlos de forma que aseguremos que no vayan a enfermar o dañar a un consumidor final. Preservar o aumentar la vida útil, ¿verdad? Esta parte de disponibilidad de productos, como los productos de temporada que les comentaba, la mejora del perfil nutricional. A través del procesamiento de alimentos podemos mejorar el perfil nutricional de productos que los podemos enriquecer de alguna forma y atender necesidades específicas de la población. Mejorar la palatabilidad, perdón. Esta parte es mejorar en cuanto a sabor, aroma, productos que tal vez si los mezclamos con otros ingredientes pueden ser más atractivos para el consumidor em, y de ahí mejorar, ¿verdad? Su sabor, su textura. La parte de facilidad y comodidad, si tenemos un alimento listo para el consumo, un alimento práctico, conveniente, que nos resuelve esa necesidad de alimentarnos, eh, pues el procesamiento de alimentos nos permite eso. El aprovechar los materiales, ¿verdad? Ya lo comentaba, materiales que pueden ser perecederos, materias primas. Agregar valor también, ¿verdad? Hay productos que gracias al procesamiento de alimentos le podemos agregar un valor. Podemos incluso hacer que nutrientes que están en el alimento puedan estar más biodisponibles o más accesibles para el metabolismo dentro del organismo y de esta forma entonces le agregamos valor o productos que normalmente no se utilizan o no son tan valorados, pues retomarlos y añadirle valor y dar pues ese valor agregado. También podemos añadir compuestos potencialmente bioactivos, ¿verdad? Que tengan algún beneficio para la salud. eh, y esto es muy importante, ¿verdad? Para atender ciertas necesidades en cuanto a llevar una vida saludable. eh, Nos puede ayudar un montón el procesamiento de alimentos. Formulación según necesidades nutricionales específicas, ¿verdad? Ya lo comentaba, algún grupo poblacional que requiera, como el caso de personas que padecen de diabetes o hipertensión, ¿verdad? Podemos formular alimentos que en el caso de la diabetes, que podrían, para las personas con diabetes, podrían tener un contenido reducido en azúcar y así permitirles consumir un alimento que tal vez normalmente no podrían consumir si no fuera por el hecho de que el procesamiento de alimentos nos ayuda a ello. Y la parte del control de alérgenos, que es muy importante también, mediante el procesamiento de alimentos podemos hacer de alguna forma eh, controlar o tratar de evitar que a poblaciones que también son sensibles o que puedan tener un problema de alguna alergia alimentaria, pues entonces que puedan consumir los productos adecuados. El caso de las personas que son alérgicas al gluten, ¿verdad? Es una alergia que cada vez tal vez más alrededor de nosotros conocemos personas que tienen esta situación, condición de salud y pues el poder procesar alimentos que puedan tener algún sustituto de ese gluten o que puedan no tener, ¿verdad? Ese peligro para esas personas puede ser muy beneficioso. También hay un aspecto muy importante y un concepto muy importante que quiero destacar aquí, que es el hecho de la relación del procesamiento de alimentos y la seguridad alimentaria. El concepto de seguridad alimentaria es cuando todas las personas en todo momento tienen un acceso físico y económico a suficiente alimento que sea seguro y nutritivo, que les permita satisfacer sus necesidades alimentarias y sus preferencias, ¿verdad? Tomando en cuenta también esta parte, para llevar una vida activa y sana. Entonces, el caso de la seguridad alimentaria es que sabemos, de todos es conocimiento que no es algo que en lo que alrededor del mundo haya totalmente seguridad alimentaria al 100%, pero el procesamiento de alimentos nos puede permitir aumentar esa seguridad alimentaria, es decir, llegar a poblaciones a las cuales tal vez la disponibilidad de alimentos
no es la misma, ¿verdad? Que en las latitudes tal vez que nosotros vivamos y que seamos un poco más privilegiados, pero hay latitudes o lugares, o también no vayamos muy lejos, en las mismas latitudes en las que vivimos, hay personas de escasos recursos o personas con acceso limitado a alimentos y pues el hacer el procesamiento de alimentos y tener alimentos con buenos perfiles nutricionales que, que sean seguros, que sean inocuos, de nuevo, que se permita que puedan conservar, que les podamos aumentar la vida útil. De esta forma podemos llegar a esas poblaciones. Y considerando todo esto, tal vez me podrán creer en lo que les digo, que es prácticamente imposible o es muy difícil lograr una seguridad alimentaria global sin ese procesamiento de alimentos, ¿verdad? No podemos llegar y satisfacer las necesidades si no tenemos alimentos con perfiles nutricionales o diseñados de forma que nos permitan satisfacer esas necesidades y llegar a esas poblaciones. Llegar a una población en la cual no tienen acceso a tal vez tecnologías como la refrigeración, que tal vez puede ser algo que nosotros estamos familiarizados y tenemos todos los días acceso. Hay poblaciones que tal vez no lo tienen y el hecho de tener un alimento que pueda ser estable a temperatura ambiente, una leche pasteurizada y estable a temperatura ambiente, podría llegar a esas poblaciones y la podrían preservar, eh, conservar y llegar a ellos de forma más fácil gracias al procesamiento de alimentos. Em, En este sentido, les voy a hablar ahora un poquitito de algunos tipos de procesamiento, porque el procesamiento de alimentos es complejo, o sea, en el sentido de que es muy variable, va a depender del producto que estemos haciendo, la tecnología que requiramos para hacerlo, las características de ese producto, el final, ¿verdad? Cómo lo vamos a querer distribuir, cómo se va a almacenar, cómo se va a distribuir en los centros de distribución comunes en los que se hace. Entonces, tiene muchos aspectos y muchos aspectos a tomar en cuenta. Entonces, varía en complejidad y dependiendo del tipo de industria en la cual estemos trabajando o el tipo de alimento el cual estemos tratando. Entonces, como les comentaba, ¿verdad? Los procesos varían en complejidad y escala. Podemos tener un procesamiento industrial, ¿verdad? Que es el que cuando hablamos de procesamiento de alimentos, tal vez todos nos imaginamos, ¿verdad? Una industria de alimentos, una empresa que toma una materia prima y la convierte en un producto que al final llega y está disponible tal vez en algún centro de distribución, llámese supermercados, tiendas de conveniencia, eh, etcétera. Y tenemos el procesamiento no industrial, que también es el caso de más como a nivel doméstico o a nivel de servicios de alimentación, restaurantes, sodas y lugares donde se ofrece comida lista para el consumo, ¿verdad? Preparada. Eh, entonces, en este sentido, el procesamiento de alimentos es algo que no es ajeno a ninguno, no es que a veces nos imaginamos la palabra como solo a la parte industrial, pero el procesamiento de alimentos lo hacemos todos en el día a día, porque las operaciones unitarias o estas etapas que se hacen de procesamiento pueden ir desde algo muy básico como cortar un vegetal, lavar un vegetal o una fruta, hasta tratamientos térmicos que requieren equipos más complejos, como un autoclavado, que es el tratamiento térmico que se hace para los productos enlatados. Entonces, todos estamos familiarizados y todos hacemos procesamiento de alimentos. Entonces, en su definición básica que vimos al inicio, un procesamiento de alimentos es solo modificar o transformar de alguna forma el producto. Entonces, si yo ya hago un lavado, una desinfección, si yo corto un vegetal, corto una fruta, en la preparación en el día a día a nivel doméstico, estoy haciendo procesamiento de alimentos, que no es tal vez tan complejo o tal vez no implica una tecnología tan, o maquinaria tan grande o tan compleja, pues sí, el del hogar es como más sencillo, o sea, porque no tenemos a mano como esos equipos o tecnologías o no lo requerimos, pero igual es un procesamiento. Entonces, las operaciones unitarias asociadas, es decir, esos pasos requeridos para tener en el procesamiento de alimentos, tienen diferente complejidad y el nivel de aplicación de la tecnología es variable. Entonces, de nuevo, dependiendo de cada cosa, del tratamiento que estemos haciendo, el procesamiento, pues así va a ser el nivel de aplicación tecnológica. Entonces, es muy variable y acá yo les traigo algunos ejemplos que vamos a ver ahorita entonces de procesamiento y operaciones unitarias que no pretenden ser una lista exhaustiva, ¿verdad? No solo esas operaciones existen o esas etapas,
o tipos de procesamiento, pero los traje como un poco para ilustrar y que nos familiaricemos un poquitito cuando les hablo de operaciones unitarias, ¿a qué me refiero, verdad, con este término? Entonces, tenemos algunas operaciones que en nivel de complejidad son un poco más sencillas, operaciones preliminares o de preparación, ¿verdad? Eh, Su objetivo es preparar la materia prima para las siguientes operaciones o etapas del proceso. Podemos tener algunas como el transporte, ¿verdad? El transporte ya sea desde el campo, ¿verdad? Donde vienen los insumos agrícolas, hacia la planta de procesamiento de alimentos o hacia el hogar, ¿verdad? También hacia los centros de distribución y luego nos llevamos al hogar. El transporte, ¿verdad? Ese puede ser transporte dentro de la misma planta de procesamiento de alimentos. La parte de selección y clasificación, mucho en frutas y vegetales que seleccionamos, ¿verdad? Aquellas que están con las características deseadas para el producto final que se va a preparar. La limpieza, la desinfección, que son muy importantes, son productos que vienen del agro, ¿verdad? Del campo, que están de alguna manera podrían estar contaminados, entonces hay que limpiarlos, hay que desinfectarlos en aras de asegurar la inocuidad de ese producto final. El pelado también. En estos no hay una transformación química del producto o física más que una operación como en el caso de limpieza y desinfección pelados, yo le quito la cáscara, es una parte no comestible tal vez que no se consume del alimento y pues son operaciones entonces en ese sentido para preparar. Tenemos operaciones también de reducción de tamaño o procesamiento de reducción de tamaño que tienen diferentes objetivos. Yo quisiera tal vez hacer una reducción de tamaño porque la presentación del producto final va a ser en trozos o en rebanadas o en mitades, para uniformar el tamaño, ¿verdad? También en el caso de las especias, el almidón, el azúcar en polvo, entonces también se hace como una molienda para facilitar el mezclado también. Entonces normalmente estas operaciones de reducción de tamaño se aplican eh, ya sea por presentación del producto y también porque tal vez uniformar el tamaño me funciona para las siguientes etapas. Operaciones mecánicas como el mezclado, el amasado, el moldeo, el mezclado y amasado mucho en el sector de la repostería, ¿verdad? De la parte de panificación, muy importante, pero también en la parte en alguna operación, en algún proceso que yo requiero mezclar una bebida, con otros ingredientes, ¿verdad? Hacer un mezclado para uniformar el amasado, ¿verdad? Es más que todo en la parte de panificación, el moldeo, ¿verdad? En el caso de pastas, en el caso de galletas, ¿verdad? La parte de repostería también tiene esta parte de moldeo. Separaciones mecánicas, yo hago prensado, filtración, tamizado, eso me permite separar de forma con alguna barrera física, ¿verdad? Yo uso algún tamiz, algún instrumento que me permita hacer la separación. eh, y alguna membrana, alguna que me permita retener una parte, entonces yo voy a obtener una parte de mi interés y la parte que no me interesa que esté en el producto, tal vez alguna partícula sólida. Entonces, esta parte de separaciones mecánicas. La parte de tratamientos térmicos, entramos ya a operaciones un poco más complejas en tecnología y en su aplicación, ¿verdad? Eh, esas operaciones lo que hacen son operaciones destinadas a asegurar la conservación de los alimentos y entonces se utiliza el calor como medio, ¿verdad? Para eliminar bacterias que podrían ser bacterias o microorganismos que podrían ser perjudiciales si llegan al consumidor. Pues el caso de la leche, ¿verdad? Que todos conocemos, la leche pasteurizada es probable que pudiera tener, si la dejamos cruda, ¿verdad? Que decimos, está sin procesar, puede tener una carga importante de microorganismos que podrían llegar a enfermar al consumidor. Entonces se requiere hacer un tratamiento térmico para asegurar su inocuidad y que el producto se vaya a preservar. Entonces hay gran variedad de tratamientos térmicos. De nuevo, esta lista no es exhaustiva, pero es para darle algunos ejemplos de esos tratamientos térmicos. Y el tratamiento térmico, dependiendo del producto y de lo que se quiera hacer, si el producto va a ser estable a temperatura ambiente o no, va a variar de nuevo su complejidad y la tecnología utilizada, ¿verdad? Entonces, y las condiciones, claramente, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo una leche pasteurizada como las que conservamos en refrigeración que el tratamiento térmico que lleva una, un producto enlatado que se hace en estos equipos que ven acá en la imagen que se llaman autoclaves. Operaciones biotecnológicas, también tenemos la parte de fermentación que nos ayuda a generar aromas y sabores característicos de algunos productos como el yogur, de algunos quesos, los panes, que también algunos llevan, que son leudados, es decir, que llevan levadura.
algún tratamiento enzimático también para el caso de siropes y demás, o también tratamientos enzimáticos para aumentar la extracción de jugo en frutas y vegetales, tratamientos a bajas temperaturas que también nos ayudan a conservar la refrigeración, la congelación, que son tratamientos que nos ayudan a extender la vida útil o a preservar el producto que estamos procesando y que es necesario, en este caso siempre, ¿verdad?, respetar esa cadena de frío para asegurar su conservación, ¿verdad?, para mantener que el alimento mantenga su calidad y la parte de inocuidad es muy importante. Entonces, ya viendo un poquitito el, el- el recorrido rápido que hicimos por los tipos de operaciones unitarias, ¿verdad?, que hay, los tipos de procesamiento, pues entonces me creerán que de cada una de esas, no es objetivo de este seminario, pero tiene una tecnología asociada, una complejidad asociada y pues entonces, y es para ciertos tipos de producto, algunas y otras y ciertas aplicaciones. Entonces, dependiendo de eso, eh, pues va a ser la aplicación de las operaciones unitarias necesarias para ese procesamiento. Es importante comentar que el sector de la parte del procesamiento de alimentos es un sector que está bien regulado. No sé, los que están más, los que en el público ahorita estén presentes y están más asociados con la industria alimentaria y han tenido la oportunidad de trabajar en industria o estar relacionados con este sector, sabrán que es un sector bastante regulado. Y principalmente en Costa Rica nosotros tenemos un marco regulatorio bastante robusto. Entonces, en este sentido, es un sector que está como en control y hay muchas reglamentaciones que definen esos lineamientos, esas reglas que deben seguir las industrias en el procesamiento de alimentos, ¿verdad? Desde las condiciones en las que se debe hacer hasta la parte de, bueno, ¿verdad? Y las condiciones de la infraestructura del procesamiento de alimentos hasta qué podemos agregar y qué no podemos agregar a un alimento, como la adición de aditivos, ¿verdad? Conservantes, preservantes y demás, está altamente regulado. Está regulado para qué tipos de producto, en qué dosis debe ser utilizado. Entonces es un sector que tiene bastante regulación, que la regulación se basa en evidencia científica, ¿verdad? En evidencia rigurosamente científica y que esa evidencia científica cambia con los años, hay más evidencia cada vez relacionada con el procesamiento de alimentos, con tecnologías de procesamiento de alimentos, con los ingredientes para el procesamiento de alimentos utilizados. Entonces, está en constante evolución. Entonces, esa regulación yo creería, o en realidad sigue el espíritu de que debe actualizarse y de acuerdo a cómo se actualice la evidencia científica asociada o en la cual está basada. Entonces, la legislación es cambiante y debe serlo porque debemos adaptarnos a la realidad que tenemos poco a poco, cómo va cambiando y las nuevas evidencias que surgen alrededor del procesamiento de alimentos. Em, esta sección final de mi presentación o de mi intervención el día de hoy, yo quiero comentarles un poquitito de la relación entre procesamiento de alimentos y perfil nutricional. Y aquí me voy a ir un poquitito más eh, he hablado de todas ahorita durante toda la conferencia sobre el procesamiento de alimentos de una forma positiva, ¿verdad? De qué nos permite hacer, la importancia del procesamiento de alimentos, pero para nadie es un secreto, ¿verdad? Todos los que están acá, yo creo que han escuchado o han tenido, o tal vez tienen la percepción de que el procesamiento de alimentos tiene una connotación negativa o podría tener consecuencias negativas. Entonces, yo quisiera abordar un poquitito acerca de esto relacionado con el perfil nutricional de los alimentos. Entonces, el procesar alimentos sí tiene un efecto sobre en sí el alimento, ¿verdad? Obviamente, si yo hago un procesamiento o si yo em, corto un vegetal y luego lo transformo en una mermelada, le hago todas las operaciones y lo transformo en una mermelada, el producto final es totalmente diferente al que yo tenía inicialmente, ¿verdad? La fruta fresca. eh, Diferente que no quiere decir mejor o peor de ninguna forma, ¿verdad? Nada más es diferente. Igual que si yo parto de una harina y llego a un producto como una tortilla o pan, eh, el producto se convierte en otra cosa, lo transformo, ¿verdad? Eso es lo que nos permite el procesamiento, pero en ese procesamiento pues va a haber una afectación al perfil nutricional, una afectación que no se tiene que entender como siempre negativa, ¿verdad? Puede ser que el procesamiento me permita hacer que nutrientes que están en el alimento estén más biodisponibles,
más accesibles para su metabolismo. eh, o puede ser que igualmente hay nutrientes dentro de los alimentos, algunas vitaminas, minerales y demás que son más sensibles a los tratamientos o al procesamiento y que son que más fácilmente se pueden perder. Pero en estos casos, a nivel de procesamiento, eh, podemos solventarlo fácilmente en el sentido de que podemos enriquecer ese alimento en su perfil durante el mismo procesamiento, luego de hacer el procesamiento que podría afectar esa parte nutricional y de esta forma que el perfil nutricional no se vaya, no vaya en detrimento, ¿verdad?, de la calidad de ese perfil. Se pueden producir compuestos no deseables también. Durante el procesamiento de algunos alimentos se pueden producir, si el procesamiento no es aplicado en las mejores condiciones, se pueden producir compuestos que podrían ser no deseables y que podrían tener algún efecto en el consumidor tal vez perjudicial, pero la idea es que hagamos los controles o hagamos el procesamiento de forma que asegure que esos compuestos no se producen o se producen en el menor porcentaje posible, ¿verdad? Y es inevitable también que el procesamiento tenga cambios, que genere cambios en las propiedades sensoriales, y porque muchas veces eso es lo que queremos, más bien, ¿verdad? Con el procesamiento generar lo que les comentaba de mejorar la parte de la palatabilidad, perdón. Yo mejoro sabores, aromas, texturas, y entonces el alimento es más atractivo para el consumidor o tal vez algún insumo, una materia prima que no tiene un sabor tan agradable o que no tiene un sabor agradable, pero que a nivel nutricional tiene un perfil muy rico, entonces yo puedo mejorarla a través del procesamiento, esa parte de sabor y textura y demás, y es más atractiva para el consumo. Entonces, no quiero ahondar mucho en la parte de efectos del procesamiento de alimentos, porque es algo de lo cual va a hablar la siguiente conferencista. Entonces, era nada más como para que me entendieran en este sentido que estamos conscientes de que el procesamiento de alimentos tiene eh, un efecto sobre el perfil nutricional, que no quiere decir siempre que sea negativo, ¿verdad? Entonces, en este sentido, yo quiero hacer una salvedad o hacer una observación de que el procesamiento de alimentos eh, no es lo mismo que, digamos, el procesamiento no equivale a un alimento no saludable, es decir, no quiere decir que porque un alimento sea procesado, como se le llama a los alimentos que llevan algún procesamiento, em, vaya a ser no saludable. Entonces, esto va a depender de la formulación y del uso del producto. Entonces, no siempre procesamiento o un alto procesamiento o con más tecnologías o más complejos significa que el alimento tenga un peor perfil nutricional o que no sea saludable, como ha querido dársele esa connotación muchas veces al procesamiento de alimentos, que, bueno, si yo aplico un tratamiento térmico, el alimento ya eh, pues va en detrimento de su perfil nutricional y en detrimento de la calidad del alimento y es un alimento no saludable. No necesariamente. Les comentaba que hay algunos eh, nutrientes, como en el caso de nutrientes como les puedo mencionar el licopeno en el tomate, que cuando hacemos un tratamiento térmico, mejoramos la biodisponibilidad de ese nutriente y es un nutriente que tiene potencial bioactivo. Es un nutriente que tiene un perfil nutricional interesante, entonces, bueno, que hace el alimento con un perfil nutricional interesante y entonces podríamos aprovechar en un tomate o un producto que sea en el que se haya una cocción o un tratamiento térmico del tomate, les doy este ejemplo, podría ser aprovechar más sus compuestos bioactivos que otro en el cual no hacemos ese tratamiento térmico, ¿verdad? Entonces es un ejemplo que les comento que al final el procesamiento no significa eh, que un alimento vaya a ser menos saludable o que tenga un peor perfil. La formulación influye más en la salud que el simple hecho de procesar, ¿verdad? Ya sabemos que, ya les comenté que todos procesamos en el día a día, ¿verdad? Todos hacemos procesamiento de alimentos para poder consumir los alimentos que tenemos en el hogar y esa formulación que tenga el producto final, ¿verdad? Si es un producto que pues no tiene contenido de fibra, que tiene un alto contenido de grasa saturada, que tiene un alto contenido de azúcar, eh, eso hace que el alimento tenga un perfil nutricional un poco menos favorable o menos saludable que el hecho de solamente procesarlo. Entonces,
Es importante desmitificar el procesamiento de alimentos y toda esta connotación negativa que se le ha dado en cuanto a que las personas em, empiezan a decir que tenemos que volver atrás y decir no procesemos ningún alimento porque es malo y porque es perjudicial para la salud, y no necesariamente. Entonces tenemos que tomarlo con cuidado. Sí, obviamente hay alimentos que no tienen el mejor perfil nutricional y son alimentos que tienen un procesamiento de alimentos, pero no, el perfil nutricional no se debe al procesamiento de alimentos, sino a la formulación de ese alimento específica. Entonces, eh, es un poquitito que tenemos que tomar con más cuidado esas aseveraciones o esas afirmaciones que se hacen de que todo alimento procesado es malo. Debemos tener un poquitito más de información a nivel nutricional, revisar el perfil nutricional de ese alimento para entender si en realidad para mi estilo de vida y para mi caso particular el alimento está como saludable o no, sea procesado o no, ¿verdad? Entonces, es un poquitito desmitificar eso. eh, ya para finalizar, yo quisiera darles una reflexión final, que es decirles que el procesamiento de alimentos es una herramienta útil y conveniente por todas las características que vimos ahora y todo lo que yo les comenté, que si es aplicado correctamente, nos va a permitir mejorar la calidad, la seguridad, la sostenibilidad de los sistemas alimentarios y que puede contribuir a una alimentación saludable. De mi parte, eso sería. Espero poder, como les dije, estoy en este momento dando docencia, entonces espero poder hacia el final del foro, perdón, de este seminario virtual, unírmeles para poder aclarar esas dudas o consultas que puedan tener relacionadas con la presentación que yo acabo de hacer o para comentar un poquitito acerca del tema, ¿verdad? En caso de que yo no me pueda unir, bueno, les dejo acá también, ¿verdad? Mi contacto. Igualmente, aunque yo me pueda unir y aclarar las dudas, les queda mi correo electrónico acá si alguno quisiera conversar o tiene dudas más o quisiera tener acceso a más información relacionada con el procesamiento de alimentos, pues me pueden contactar y con todo gusto. eh, También a través de ILSI me podrían contactar en el caso de que quisieran hacer alguna pregunta específica. Y muchas gracias a todos por su atención y por asistir el día de hoy a este seminario virtual. Muchas gracias. Bueno, le damos las gracias entonces a nuestra querida profesora Ana Irene por habernos brindado esta excelente conferencia y de inmediato vamos a pasar a escuchar a la profesora Omaris Vergara de Panamá. Les recuerdo que todos ustedes pueden anotar en el chat de preguntas cualquier consulta que quieran hacerles a ambas profesoras. Así que le damos la bienvenida a la profesora Omaris que ya está con nosotros. Adelante, profesora, ya vemos su presentación. Bienvenida y de nuevo muchas gracias por apoyarnos en este proceso de capacitación. Muy buenos días a todos. Quiero en primer lugar agradecer a ILSI Mesoamérica por la invitación para compartir en esta mañana con ustedes un tema tan interesante que nos apasiona y que esperamos poder llenar las expectativas. Me solicitaron que compartiera con ustedes el tema de los beneficios y desafíos relacionados con el procesamiento y su impacto en la alimentación. Yo voy a presentar brevemente los temas que les muestro a continuación, dos conceptos solamente para aclarar y unificar el contexto en el que vamos a hacer la presentación, e inmediatamente pasamos a compartir algunas consideraciones en relación a la alimentación. Aquí podemos ver una definición muy genérica sobre lo que es la alimentación, que indica que es un proceso por el que un organismo, incluyéndonos a los seres humanos, ingieren y utilizan alimentos para obtener nutrientes que son necesarios para la vida. La definición que la Organización Mundial de la Salud tiene con relación a alimentación es muy similar a la anterior. Sin embargo, ellos hacen la salvedad de que esa ingesta de alimentos debe ser
lo suficiente para suplir las necesidades dietéticas del cuerpo, y sabemos que estas dependen y varían dependiendo de la edad o la condición de salud de las personas. Una embarazada, un niño, un bebé o una persona adulta mayor obviamente tiene necesidades dietéticas diferentes por la edad y por el tipo de actividad que desarrolla. La OMS también señala, y esto me parece bien interesante traerlo a colación, que el proceso de alimentación no solamente es ingerir alimentos. La alimentación implica elegir o seleccionar los alimentos, prepararlos para el consumo con el objeto de obtener nutrientes y energía que nos van a proporcionar salud y desarrollo. Sin embargo, todos sabemos que nosotros no necesariamente nos alimentamos solamente para nutrirnos. Ciertamente esa es la función o el objetivo. Ingerimos alimentos por placer, a veces por el estrés, nos da. Y por lo tanto, la OMS incluye dentro de su definición el hecho de que esta ingesta de alimentos debe debe ser una dieta variada y equilibrada, ¿verdad? Pero también sabemos que esos hábitos alimenticios saludables están influenciados por diferentes factores sociales y culturales, como lo son la disponibilidad o el acceso a los alimentos, el costo de los alimentos, que todos sabemos que dependiendo de las áreas o de los países y lugares, o la condición económica, socioeconómica de las personas, tienen mayor o menor acceso a estos alimentos, y sobre todo los valores culturales que vamos en algún momento a tocar más adelante. El otro concepto, que no voy a ampliarlo tanto porque ya la profesora Ana Bonilla habló bastante sobre él, es el concepto de alimentos procesados. Aquí hay una definición bien sencilla que señala que son aquellos que han pasado por algún grado de procesamiento antes que llegue a nuestra mesa para que los podamos consumir. Es decir, alimento procesado es desde aquel que recibe una simple en casa, lavado, corte, y lo preparamos en casa, ya fue un proceso. Y cuando hablamos comercialmente de un procesamiento mínimo, incluye selección, lavado, corte y empacado, como podemos ver aquí en las diapositivas, vegetales, cortados, frutos, ¿verdad? Que definitivamente también es un nivel de procesamiento. Pudiéramos de manera sintética señalar que el procesamiento de los alimentos lo que permite es transformar alimentos perecederos, o sea, alimentos que se deterioran muy fácilmente, en alimentos más estables, seguros y nutritivos. Aquí vemos 3 ejemplos de alimentos que son antiquísimos, que se procesaban desde hace muchísimos años y que todavía a la fecha de hoy los consumimos mucho. Yo quise resumir en 4 objetivos básicos el procesamiento de alimentos, que no distan de los que presentó Ana en su conferencia anterior. En realidad, ¿por qué nosotros procesamos alimentos? Ciertamente, el procesamiento de alimentos permite conservar los alimentos, reduce las pérdidas post cosecha y proporciona suministro. Esto me parece muy interesante hacer el llamado de atención, porque como ella lo señaló al finalizar su presentación, a veces pensamos que no es necesario procesar. ¿Por qué procesamos alimentos? ¿Para qué los procesamos? Si lo mejor es ingerir alimentos frescos, que ciertamente lo es, pero no siempre es posible. Si no los procesáramos, todos esos alimentos que vemos acá se perderían, como de hecho, a pesar de que hoy en día existe mucho procesamiento, también hay mucha pérdida de alimentos.
El otro propósito es extender la vida útil. Al hacerlo más estable, aumentamos su vida útil y disponemos de un mayor tiempo de comercialización e inclusive los podemos almacenar con más tiempo, por más tiempo en nuestros hogares. Garantizar alimentos seguros o inocuos y de esta manera reducimos lo que son las enfermedades de transmisión alimentaria y por supuesto brindar acceso a alimentos de variada estacionalidad y origen como lo indicó Ana. Fíjense, alimentar al todo el mundo es una tarea que tenemos bien grande, es un reto bien grande, es una tarea enorme e interminable, sobre todo porque la población mundial va en aumento. Algunos estudios o algunas proyecciones estadísticas señalan que para el 2050 aumentará en más de 2 billones las personas y a esa gente hay que alimentarla. Entonces, es necesario que se procesen los alimentos. No es necesario que consumamos alimentos procesados, pero sí es necesario procesarlos para tener una mayor oferta y disponibilidad de alimentos. Veamos entonces cómo impacta el procesamiento en la alimentación y vamos a mencionar algunos beneficios y algunas consideraciones que quiero traerles a ustedes. Sabemos que el procesamiento de alimentos no es algo nuevo. Tal vez ahora hay más tecnología. Vimos todas esas operaciones unitarias que mencionó Ana en su presentación anterior, pero el ser humano está procesando alimentos desde que comenzó su evolución como ser humano, desde que se descubrió el fuego. Las primeras formas de preparación de alimentos, cocinar, ahumar, fermentar, salar, secar los alimentos. Pero con los años y con el aumento de la población, el procesamiento ha ido evolucionando. Cada vez se han descubierto, se han creado nuevas formas de procesamiento. Tanto así que ha surgido una industria de alimentos que ha buscado la manera de procesar alimentos, de conservarlos y de diversificar la oferta de alimentos en el mercado. No necesariamente podemos decir, y esto lo tengo que recalcar, no todos esos alimentos son nutritivos, pero son alimentos, algunos que le llaman chatarra, no es tema de esta conferencia, pero lo que sí es cierto es que ha habido un boom, por así decir, de alimentos procesados. Ya en el siglo en el que nos encontramos, sabemos que los consumidores son un poco más exigentes y esa evolución del procesamiento ha ido hacia desarrollar procesos y elaborar alimentos alimentos y bebidas más adecuados a las necesidades de los consumidores, a sus exigencias. Algunas características de los consumidores hoy en día, ¿verdad? Pudiéramos decir, hay algunos, no podemos generalizar, algunos consumidores que están preocupados por el medio ambiente. Otros exigen más información, conocer de dónde provienen los alimentos. Lamentablemente también tenemos consumidores que no disponen del conocimiento necesario sobre el procesamiento de alimentos o sobre los alimentos que consumimos y son muy fáciles de influenciar por los medios, por las redes sociales. Es tanto así que nosotros podemos ver cómo las redes nos llenan de tantas noticias que ya gracias a Dios a mí no me llegan tantos, pero que nos inundaban con videos, con noticias alarmantes. Algunas uno tiene, claro, cuando uno tiene algo de conocimiento sobre el tema, uno puede valorar la información y también es importante valorar la fuente, o sea, quién es el que está dando esa información.
pero lamentablemente algunos consumidores lo que les llega se lo creen. O sea, lo que digan del procesamiento de alimentos se lo creen. Ni siquiera procuran investigar o averiguar si eso que está en esa noticia realmente es cierto o es verdadero, ¿verdad? Sabemos que en la mayoría de nuestros países se cuenta o disponemos de guías alimentarias que también han ido cambiando con el tiempo. Antes hablábamos de una pirámide de la alimentación. Hoy en varios países esto ha cambiado y se ha cambiado por el concepto del plato de la alimentación. Las proporciones que se recomiendan hoy en día también han variado. Y ciertamente lo que no ha cambiado es que la recomendación de que debemos ingerir una mayor proporción de vegetales y frutas, ¿verdad? Fíjense que aquí nos recomiendan que la mitad de lo que ingerimos deben ser vegetales y frutas y preferiblemente frescos. Eso es lo ideal, pero no siempre eso se puede. Y ahora vamos a ver por qué. También se nos recomienda el consumo de granos integrales y proteína saludable. ¿A qué se habla? ¿A qué nos referimos con proteína saludable? A carnes blancas, pescados, ¿verdad? Proteína vegetal, por ejemplo, de origen vegetal como leguminosas, frijoles. Y esas son recomendaciones muy válidas. Aquí me llama la atención y quiero recalcar el hecho de la importancia de la ingesta de agua. Hay quienes decimos así, a mí en lo personal, debo reconocer, a mí no me da sed. Yo tomo agua porque sé que tengo que tomar agua, pero es una recomendación que se hace en todas las guías alimentarias. Ahora bien, ¿qué situaciones han cambiado los hábitos de consumo? Porque definitivamente tenemos que reconocer que no por el hecho de que hay una abundancia de alimentos procesados, tenemos que consumir alimentos procesados. Hay quienes hoy en día todavía se esfuerzan por ingerir alimentos frescos, porque sabemos que es lo ideal. Sin embargo, hay situaciones, vamos a ver aquí algunas, que han como que empujado, nos han ido llevando a cambiar nuestros hábitos de consumo. La urbanización es una de ellas. La mayoría de la población o mucha población ha emigrado a centros urbanos, donde no es fácil obtener o adquirir diariamente alimentos frescos más costosos. El hecho de que las mujeres se han incorporado al campo laboral, esto también ha ocasionado algunos cambios, porque antes la mujer se dedicaba a estar en la casa y dedicaba no sé cuántas horas a cocinar. Eso ya ha cambiado. Cuando ambos padres y madres trabajan, hay que organizarse para lo que es el momento de la preparación de los alimentos. Existen muchas monofamilias o hay personas que viven solas y qué pereza da cocinar para uno nada más, ¿verdad? Entonces buscamos otras opciones de comer fuera o de comprar o adquirir ya platos preparados listos para el consumo, y esto poco a poco ha ido modificando nuestros hábitos de consumo. Aquí, bueno, en esta diapositiva les presento también para reforzar un poco lo dicho antes. No disponemos, la mayoría de las personas que trabajamos no disponemos de mucho tiempo para preparar los alimentos, sobre todo aquellos que viven en áreas urbanas, en ciudades grandes, en donde, y les traje esto porque me encanta recordar, gracias a Dios donde yo vivo no ocurre, pero en Ciudad de Panamá es terrible el tranque, creo que en otros países le llaman presa o el tráfico,
Esto hace, por un lado, que las personas demoren en llegar a sus hogares, no les permite llegar cansado o más bien, llega uno cansado a casa para pensar qué va a preparar para comer. Entonces, definitivamente que los alimentos procesados facilitan esto. Eso no lo podemos negar. Antes había una persona dedicada a la preparación de los alimentos. Hoy en día no todo el mundo tiene las facilidades de tener a alguien en casa que le ayude con la comida. Entonces, estos tiempos se han reducido. Tú llegas a tu casa cansado, tarde, necesitas alimentarte y qué fácil es, por ejemplo, poder abrir una lata de frijoles que ya está cocido y simplemente lo condimentas, le haces un refrito y lo preparas y está listo para consumir. Igual, a todos nos gusta poder tener nuestros vegetales para preparar las ensaladas, pero hay quienes no disponen de ese tiempo. No todo el tiempo, ¿verdad? Lo pueden hacer. Sin embargo, existen alimentos ya listos para el consumo que simplemente pasas a un supermercado, lo adquieres y de esa manera puedes adquirir tus alimentos y alimentarte de manera diferente. Otro aspecto interesante de traer a colación es la oferta que tenemos de alimentos procesados en el mercado. Definitivamente que hoy tenemos una gama de productos procesados disponibles de todo precio, de diferentes formas de procesamiento. Los hay refrigerados, congelados, listos para el consumo. Yo solamente lo adquiero y llego a casa y lo caliento. La famosa bolsa supera que creo que en todos nuestros países hay. ¿Quién pensaría hace unos 20 años atrás de que esto iba a salir como un producto al comercio? Y también hay una variedad en las presentaciones, en los tipos de presentaciones. Las hay individuales, familiares, hay productos enlatados, productos refrigerados como ensaladas de fruta. Y no es que, ay, qué pereza, es que a veces no disponemos del tiempo, ¿verdad? También disponemos de alimentos sometidos o procesados a altas temperaturas como la leche UHT, que tiene una larga vida y nos permite adquirirla y almacenarla por más tiempo en nuestros hogares. Fíjense, conversando con Ania al preparar al conversar sobre el seminario, y ella me comentaba, y ciertamente por eso lo traje, traté de ilustrarlo aquí para ustedes, definitivamente que el procesamiento de alimentos nos ha ayudado a facilitarnos la vida, a brindarnos la posibilidad de tener un mayor acceso a los alimentos, ¿verdad? No todo el mundo puede tener leche fresca, no todo el mundo puede adquirir ese tipo de productos tan fácilmente, y el procesamiento de alimentos ha ido evolucionando. Primero sabíamos cómo se vendía la leche, hasta que hemos llegado incluso no solamente a la leche larga vida, sino a diferentes variedades de leche procesada, como es la leche deslactosada, la leche semidescremada o descremada, que brinda la oportunidad al consumidor a elegir qué es lo que quiere o qué es lo que puede, ¿verdad? O debe consumir. Esto del acceso está íntimamente relacionado también con el costo. ¿Por qué razón? Porque definitivamente se nos indican en las guías alimentarias que debemos ingerir alimentos frescos. Ustedes ven todo el mundo de alimentos frescos. Sabemos que es lo mejor, pero no siempre estos alimentos están accesibles a un costo accesible para todas las personas. Y la industria ha desarrollado diferentes productos a base de frutas y vegetales en donde tienen precios diferentes
Obviamente la calidad nutricional no es la misma, varía, pero existe la posibilidad de que las personas puedan adquirirlo. No es lo mismo un néctar que un jugo o una bebida, que probablemente de fruta solamente tiene el nombre o el sabor, pero son elaborados en base a frutas. ¿Qué ventajas o beneficios podemos resaltar del procesamiento de alimentos? Por ejemplo, y ya lo mencionó también Ana en su presentación anterior, el procesamiento de alimentos a través de la fortificación o el enriquecimiento de los alimentos potencia la nutrición. Todos hemos comprado, adquirido y podemos ver en los mercados la disponibilidad de alimentos que hoy en día tal vez los vemos como comunes, pero realmente son alimentos que tienen un propósito y que han ayudado muchísimo tanto a la nutrición como a la salud. La leche fortificada, algunos cereales fortificados, harinas enriquecidas con vitaminas, igual que pan enriquecido, la sal yodada, que fue un producto prácticamente desarrollado para combatir el problema del bocio y que ha tenido mucho éxito en la mayoría de nuestros países. Y total, hoy en día todavía los consumimos de esa forma. Tenemos el procesamiento de alimentos también nos brinda la oportunidad de opciones saludables. La leche sin lactosa, la disponibilidad de alimentos con productos o con sustancias con valor funcional. Por ejemplo, aquí vemos algunos alimentos con fitosteroles que ayudan a lo que es la salud cardiovascular, productos con fibra, con mayor cantidad de fibra, con aceites saludables. Hoy en día también nosotros recibimos muchas recomendaciones de que debemos consumir arroz integral, de que debemos consumir pan integral, que son mejores que los otros, que el pan blanco y que el arroz blanco, que no tiene nada, que es procesado, etcétera, etcétera. Sin embargo, culturalmente, nosotros, por lo menos, no fui, voy a hablar por mí, no fui creada ingiriendo eso. Ahora probablemente lo hago, lo acepto, porque sé que nutricionalmente es mejor, es más saludable, pero no es lo que culturalmente nosotros tenemos acá, o el consumo de arroz integral, aparte de que es más costoso que el arroz blanco. Otro aspecto también que tiene que ver con los hábitos alimenticios y la parte cultural. En todo, desde México hasta, no sé si parte de Sudamérica, nosotros consumimos muchos productos a base de maíz, de diferentes maneras de preparación, pero consumimos tortillas, por ejemplo. Las tortillas asadas son muy ricas, pero la tortilla frita es mucho más buena, ¿verdad? Para aquellos que la han consumido. Pero hoy sabemos que hacer una tortilla demanda un trabajo que antes las mamás y las abuelas lo hacían a diario. El tener que cocinar el maíz por no sé cuánto tiempo, moler el maíz, preparar la masa para obtener la tortilla. Ni digamos en el caso de las tortillas usadas para los tacos, ¿verdad? Que llevan un proceso adicional de nixtamalización. Sin embargo, el procesamiento de alimentos nos ha brindado la oportunidad de obtener esos productos ya listos para nosotros comprarlos y obtenerlos con una gran variedad. Incluso si no quiero la tortilla, me ofrecen, por ejemplo, ya la harina de maíz, que yo la compro y hago yo mi propia masa y hago yo mis tortillas asadas o como quiero en casa. Entonces vemos nosotros que definitivamente los consumidores hoy en día son mucho más exigentes, tenemos una variedad y una oferta increíble,
pero también tenemos una publicidad que nos dice qué debemos ingerir, qué no debemos ingerir, y esto nos lleva a nosotros a tener ciertos desafíos como industria y también como consumidores, ¿verdad? Yo voy a solamente mencionar 3 desafíos que considero importantes y que creo que podemos resumir, ¿verdad? Los desafíos que tiene la industria al procesar alimentos. Cuando hablamos de consumidores más exigentes, resumo aquí que el consumidor quiere alimentos más nutritivos, más naturales, con menos sal, menos azúcar, menos grasa y menos aditivos. Eso es algo que creo que está ahorita muy en boga y la industria sí lo ha entendido y se ha abocado a hacer reformulaciones para brindar la oferta y atender la demanda del consumidor actual. Cuando se ha dedicado a producir alimentos bajos en carbohidratos, bajos en grasas trans, bajos en sodios, pero esa reformulación no es así como de automática. Tenemos que entender que para una industria reformular un producto requiere sí hacer pruebas, pero tampoco podemos pensar, porque el consumidor está acostumbrado a consumir, por ejemplo, un jugo de naranja y le quitamos todo el azúcar, así de ramplán. Él lo va a adquirir y va a sentir un cambio que no necesariamente va a ser agradable. Entonces, estas reformulaciones tienen que ir de a poco. Pero ya sabemos, en algunos países, por ejemplo, Brasil, Chile, la industria alimentaria ha ido cambiando, ¿verdad? Ha ido acercándose más a esta exigencia de los consumidores de hoy en día y su oferta de alimentos, vamos a ver que han ido para cumplir con esta exigencia o requerimiento del consumidor. Alimentos con baja densidad calórica, ¿verdad? Como los jugos, las bebidas, yogur, mermeladas, alimentos bajos en contenido en azúcar por el uso de edulcorantes. Se ha eliminado el azúcar y se utilizan edulcorantes. Los edulcorantes son un tipo de aditivos. No voy a entrar en detalles, solamente mencionar que existen edulcorantes naturales, pero también es importante saber que los aditivos que se emplean han sido aprobados y sometidos a estudios toxicológicos por años, por expertos, y si se permite su uso en alimentos es porque los estudios han demostrado que no causan daño. Sin embargo, por las exigencias de los consumidores, la industria continúa innovando y modificando la producción y los procesos de elaboración. En otra capacitación está el tema de los aditivos y de los edulcorantes y aprovecho para invitarlos a participar de ellos. Bueno, como dijimos hace un momento, ¿verdad? El aumento de la población demanda la continua producción de alimentos procesados. Sin embargo, esto nos proyecta a pensar que va a llegar un momento en que va a haber escasez de tierras para cultivo, el agua también, bosques, pesca, recursos, la biodiversidad va a ser alterada. Por lo tanto, los consumidores también exigen que la producción de alimentos sea más sustentable. Por lo tanto, otro desafío que tenemos es la búsqueda de nuevas fuentes de proteínas. Probablemente estas imágenes no sean muy agradables para algunos, pero existen ya productos elaborados con harinas de insectos, ¿verdad? Ahí vemos chocolate, harinas, porque y hay una gran variedad, ahí les dejo un enlace donde pueden encontrar información. Hay una gran variedad de insectos que están siendo producidos para obtener proteína de gran valor biológico
y es porque también algunos estudios han determinado que la eficiencia de la conversión de proteína en insectos comparada con la de cerdo, la del ganado y la de ave, tiene una afectación menor para el agua y para todo lo que es la biodiversidad. Vemos aquí algunos productos elaborados con harinas de grillo, de unas variedades de grillo. Tenemos salsas de tomate elaboradas también con salsas y contienen proteína de esto. Pensemos por un momento ya para terminar, si pudiéramos vivir sin alimentos procesados. No digo que tenemos que consumir alimentos procesados, pero definitivamente el procesamiento de alimentos es una necesidad, y el último desafío que tenemos nosotros como personas, ya no me refiero a la industria alimentaria, es, y sobre todo la academia e instituciones como ILSI, que está haciendo, es educar a la población. El procesamiento de alimentos es necesario. Los aditivos alimentarios son seguros, pero nosotros como consumidores necesitamos seleccionar los alimentos que consumimos. Podemos consumir alimentos variados, pero sin excesos. Nadie puede decirme a mí que no me puedo comer una hamburguesa una vez al mes y por eso me voy a enfermar. Que no puedo comerme un día un dulce o un helado, porque eso es un alimento procesado, tiene mucho azúcar. El problema aquí es el exceso y la cantidad que ingerimos. Entonces hay que ver, ¿verdad? Hay que educar a la población sobre la forma en que debemos alimentarnos. Y lo último, que no tiene que ver con alimentación, pero sí con vida saludable, es la importancia de la actividad física a todos los niveles y a todas las edades. Sabemos que tenemos un problema internacional, mundial de obesidad, con la gran cantidad de enfermedades asociadas, pero no es solamente por el consumo de alimentos procesados. La falta de actividad física suficiente es otro factor, porque el problema de la obesidad y las enfermedades no transmisibles es multifactorial, pero también tenemos la falta de actividad física. En mi época, obviamente no soy una chiquilla, tengo bastantes años, nosotros nunca estábamos así. Estábamos en la calle, jugando, montando bicicleta, haciendo actividades, pero hoy las condiciones son distintas, son otras, y por lo tanto debemos también educar a la población sobre la importancia y la necesidad de la actividad física. Y hasta aquí queda mi presentación, a la orden para cualquier consulta o pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesora, por darnos esta conferencia tan bonita que nos ha dado el día de hoy. Le agradecemos muchísimo que esté con nosotros y sobre todo, ¿verdad? Pues permitirnos conocer un poco más sobre pues lo que es el procesamiento de alimentos. Se lo agradecemos muchísimo. Tenemos varias preguntas, solo déjenme un segundo separar las pantallas para poder tener acceso a ellas de una manera organizada. Ahora sí. Ajá. Y bueno, le están mandando ahí bastantes aplausos, así que yo creo que fue bastante interesante su presentación. Yo quisiera, profesora, empezar y abro una vez más la oportunidad para que las personas que nos acompañan nos escriban sus consultas por el chat. Usted nos hablaba de la importancia que tiene la búsqueda de estas nuevas fuentes de alimentos, por ejemplo, en el caso específico de las proteínas, y toda la parte cultural que puede ser una limitante, ¿verdad? También quisiera, si alguno quiere hacer una pregunta, pero quiere sumarse a comentarios, por favor escríbanlos, que va a ser muy interesante desde sus países, porque nos ven desde muchos países de Latinoamérica, ¿verdad? Entonces,
¿Cómo ve usted ese tema de la cultura? Porque, por ejemplo, usted es panameña, entonces para un panameño ver la producción de esta proteína de insectos es complicado. Pero si estamos en México es diferente, Exacto. ¿verdad? Entonces, qué importante es también ir asumiendo este reto que tenemos, ¿verdad? Cuando tenemos como un objetivo, pues disminuir el consumo, por ejemplo, de proteínas de fuente animal. Cuénteme cuál ha sido su experiencia, ese desafío que se tiene en el procesamiento. Bueno, mire, la verdad es que la primera vez que yo escuché de esto, sí, yo sabía que, por ejemplo, en México, y creo que no estoy segura si en Colombia también, Ujú, eh, tienen, es hábito para ellos el consumo de ciertos insectos. Y la primera vez que escuché sobre esto de la producción de proteína fue en el 2018 en un congreso que vino un doctor Antonio Martínez de España y nos lo presentó acá en un congreso. Yo realmente desconocía que ya se estuvieran elaborando productos ujú. a base de harina de insectos. Eh, no conozco acá en América Latina si alguno de los que nos acompaña tuviese la experiencia o de conocer si en sus países esto se está dando. Sería interesante que nos lo comentaran. Yo, en la verdad, desconozco. Hice la acotación porque me llamó la atención y creo que en alguna oportunidad también tuve que revisar un trabajo de investigación de una tesis que hablaba sobre este tipo de proteína. Definitivamente que ayudan mucho a lo que es la parte de sustentabilidad y de producción de um, de un nutriente tan importante como la proteína que muchas personas requieren porque se dedican al deporte, por ejemplo, ese tipo de personas que requieren consumir mucha proteína, y esa sería una alternativa interesante, pero no tengo mucha información al respecto. Si alguno Bueno, de los no, profe, asistentes nosotros el pudiera año, colaborarnos o claro, apoyarnos claro. con parte de la información. Ujú. El año pasado nosotros tuvimos unos seminarios sobre, en la serie que tenemos en nutrición y bienestar, y tuvimos un seminario de casi 3 horas sobre proteínas alternativas. Por supuesto que de origen vegetal, de insectos, así que yo les invito a ir al canal de YouTube de ILSI, creo que tal vez podríamos poner en el chat, ahorita denme un segundito, podríamos poner en el chat el enlace para que vean ese video, porque tenemos ahí varios expertos de México, por ejemplo, ¿verdad? Hablando del Tecnológico de Monterrey, por cierto, que tienen una área de investigación en ese aspecto muy interesante con respecto a insectos, pero también ahí hablamos de otras fuentes de proteínas alternativas, que definitivamente es algo que dentro del el mundo del procesamiento de los alimentos está siendo muy importante en estas épocas. Bueno, voy a empezar con las preguntas. Profe, ya Ana Irene se nos va a unir en unos minutitos, termina la clase y se nos une, así que le podemos dar un tiempito. Pero nos pregunta Juan que si dentro de los grados de procesamiento, ¿qué factibilidad hay de que sea mejor nutricionalmente o se degraden demasiado? Yo asumo que él nos puede estar preguntando, por ejemplo, por las vitaminas, que algunas se degradan con el procesamiento, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se calientan. Eh, entonces, ¿usted qué puede decirnos de esa parte, profesora? Bueno, sí, definitivamente que, como lo mencionó Ana, tenemos diferentes tipos de procesamientos y métodos, por así decirlo, técnicas de procesamiento. Cada uno ofrece ventajas distintas con relación a los nutrientes como lo que son vitaminas y minerales. Definitivamente que los procesos que tienen que ver con bajas temperaturas son aquellos, como la refrigeración y la congelación, son aquellos que conservan mejor las vitaminas. Sin embargo, los procesos térmicos, sobre todo pasteurización o esterilización comercial, como son los productos enlatados, o cualquier otro proceso que tenga que ver con altas temperaturas,
degradan vitaminas, siempre se pierde. No es que la eliminan todas, pero sí se pierde, se reduce el contenido de vitaminas. Sin embargo, no olvidemos que los objetivos del procesamiento es, o sea, sí, consumirlo fresco, pero en lugar de dejarlo dañar, es preferible que se pierda un poco de vitamina, pero conservarlo porque él tiene otros nutrientes que también son importantes y que pueden ser utilizados por las personas. Básicamente los procesos térmicos que utilizan altas temperaturas las degradan. Sin embargo, hay otras muchas tecnologías que de hecho se están desarrollando y empleando en otros países más desarrollados, pero que son un poco más costosas, ¿verdad? Como otros tipos de calentamiento y de procesamiento que ayudan a minimizar esas pérdidas, ¿sí? Todo depende de cuál es el procesamiento al que se ha sometido el producto. Tenemos varios comentarios sobre el tema de los insectos, qué interesante. Nos dicen de Guatemala que se consumen, que en Guatemala la gastronomía en algunos pueblos incluye los zompopos. En Ecuador dice que sí, con harina de trigos también, nos dice Tania. Vamos a ver, una profesora de Venezuela nos dice que ella trabaja en un centro de investigación con una línea específicamente sobre insectos para incluirlos en alimentación animal. Así que muy interesante, ya estamos viendo como tenemos a tantas personas de tantos diferentes países, pues ahí estamos viendo que definitivamente hay un consumo, o sea, esto es algo que es muy normalizado. Hay países también en la India, la profesora Celeste nos hablaba en ese seminario que ya mi compañera Vanessa puso en el chat el enlace para que puedan ver ¿cómo se llama? El video de este seminario que fue también sumamente interesante y que por supuesto tiene que ver con lo que estamos hablando hoy como un reto que se tiene, que es generar productos más sostenibles. Así que qué interesante. Hay unas preguntas sobre la alteración genética. Dice que en la parte en donde se menciona la longevidad de los alimentos, sí, la alteración genética podría ser incluida como un proceso para dicha finalidad. Profesora, si usted quiere, le puede dar una respuesta. Si no, yo le comento a Víctor que vamos a tener un curso específicamente sobre biotecnología, un curso de base sobre biotecnología, porque esta es un área, digamos, diferente a la ciencia más de los especializada, alimentos. Sí, a la tecnología o la ingeniería de alimentos, pero que vamos a tener un curso sobre todo lo que tiene que ver con biotecnología, ¿verdad? Definitivamente es parte de un procesamiento, pero más es en la producción, ¿verdad? Porque la biotecnología se utiliza más en la parte productiva de base. Pero también puedo, Víctor, voy a enviar la consulta que usted nos hace a los profesores que conocemos, que son biotecnólogos, para que ellos nos brinden esa respuesta. Me parece que va a ser muy importante para toda la audiencia conocerla. Vamos a ver, aquí Débora nos dice que en la empresa que ella trabaja, vamos a ver, están elaborando productos procesados de pescado para incorporarles a la dieta de los niños en forma de dinosaurios. Ve qué interesante, ¿verdad? Para niños. Sí, y que esto, porque para lograr la aceptación de esta proteína que en Chile es accesible, pero que los niños como que no les gusta mucho por el olor. Vean qué interesante la utilización del procesamiento de alimentos para lograr, por ejemplo, que una población en la cual queremos que, por supuesto, que consuma pescado, pues evidentemente puede ser una herramienta genial. Aquí tal vez es muy importante destacar, Débora, si nos puedes dar más datos, lo que hablaba la profesora Ana Irene de ese procesamiento, ¿verdad?, de los alimentos, tomando en cuenta pues esas necesidades y sí, que sean por supuesto, que tengan un perfil nutricional adecuado a sus condiciones, ¿verdad? Exacto. No sé si tiene algún comentario, profesor, sobre eso que Débora nos comentaba.
de procesar el pescado para lograrlo. Sí. No, sí, definitivamente, la industria tiene, el reto no, porque realmente, bueno, puede considerarse como un desafío, sí, un reto, pero la industria busca la manera, ¿verdad?, de desarrollar nuevos productos, siempre está en eso, eh, dirigido a una población meta. Y en los casos de, que ya lo había mencionado Ana, y creo que lo indiqué yo también acá en la presentación, definitivamente que el procesamiento nos permite eso, el poder aprovechar ciertos tipos de alimentos, darle un valor agregado y permitir que cierta población pueda acceder a ese tipo de nutrientes o alimentos. De repente, los niños, o sea, el pescado es un alimento perecedero totalmente, y procesarlo de alguna manera que se pueda conservar para poder comercializarlo, y más aún que sea aceptado por los niños, es una ventaja, digo yo, del procesamiento. Entonces, la industria todo el tiempo está en búsqueda de, de darle valor agregado a las distintas materias primas y sobre todo cumplir con ese reto de nutrir, de brindar esa diversidad de alimentos para, no solamente para poblaciones como niños, sino también para otro tipo de poblaciones con algunas necesidades nutricionales especiales, ¿verdad? Especiales, exacto. José Andrés nos cuenta que en su país, José, tal vez si nos cuentas desde dónde, dice que hay un fase piloto a la producción de harina a partir de larva de mosca soldado, dirigida principalmente a que sea fuente proteica para la acuicultura, que después nos va a permitir tener acceso al pescado, ¿verdad? Con un costo más accesible para la población, definitivamente. Sí, genial. Vamos a ver, otro más. Vamos a ver. Le mandan un saludo desde Venezuela, profesora. Un placer volver a escucharla. Es Lilia Arenas. Gracias. Ella nos hace una pregunta muy interesante. ¿Qué opina sobre la eliminación del azúcar de mesa bajo el supuesto de que es causante de cáncer? Vean qué interesante las cosas que podemos escuchar aquí. Profe, ¿sabe usted algo de esto? Mire, el tema de la eliminación del azúcar o la reducción de azúcar en alimentos, entiendo que las recomendaciones es por el problema de que causa, nunca había escuchado de que causase cáncer, sino que ocasiona el problema de obesidad. Obesidad y todas las enfermedades relacionadas con la obesidad, la diabetes, problemas cardiovasculares. No había escuchado lo del cáncer. No sé si de repente el comentario se debe a algún estudio, algún artículo que habrá leído, pero yo sí aprovecho la ocasión para recomendarle a todas las personas cuando leen sobre alguna noticia, valorar la fuente de dónde proviene, ¿sí? Porque muchas veces se disparan las redes y usted lo escucha y el que no sabe lo cree, porque lo mencionan de tal manera, ¿verdad? Pero vuelvo y repito, yo no he leído nada que hable de la relación del consumo de azúcar con cáncer. Sé que el problema del azúcar está más relacionado con el problema de sobrepeso, obesidad, problemas cardiovasculares, diabetes, que a su vez conlleva a otras enfermedades, ¿verdad? Pero sí, definitivamente tenemos que reducir el consumo de ese tipo de productos. Antes consumíamos miel, todo lo endulzábamos con miel y con panela. Tratar de usar menos azúcar refinadas. Sí, perfecto. También vamos a revisar eso, porque yo soy nutricionista y tampoco la verdad es que
he escuchado específicamente sobre ese tema. Sí, tenemos años de estarle diciendo a las personas que deben disminuir la cantidad de azúcar, de sal, de grasa que consumen, ¿verdad? Definitivamente esa es una cuestión que por salud, ¿verdad? Y en las guías alimentarias de todo el mundo, esto es un tema que es bien importante. También el año pasado tuvimos otro seminario específicamente sobre azúcar y sal. Para los que quieran verlos, también los invito a revisarlo. Ahí vimos cómo los diferentes países tienen estrategias para la Estrategias. disminución de sal sodio, por ejemplo, y también cómo desde la industria en el procesamiento de alimentos se ha reformulado para disminuir también esos dos nutrientes críticos, que así es como se definen, ¿verdad? A Así nivel es. internacional, pero que para nosotros, desde el punto de vista de salud, pues también lo son y que definitivamente hay ahí condicionantes más personales. La compañera nos decía que el tema de ponerlo en la mesa, igual pasa con los saleros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la sal, entre un 60 y un 70% del consumo es cuando preparamos la comida en la casa. Entonces, ahí en esos seminarios ustedes van a ver los datos a nivel de toda Latinoamérica. Yo creo que podría ser interesante también para la comunidad que tenemos hoy. Puedes ver los datos de Latinoamérica y cómo definitivamente todos tenemos que eh, eh, pues hacer, ¿verdad? Hacer el trabajo personal. Modificar un poco nuestros hábitos. Exactamente. Uh-huh, uh-huh. Así Vamos es. a ver. Muy bien, aquí Jennifer nos habla sobre el tema de los envases, y de cómo algunos de estos envases pueden transferir sustancias a los productos. De eso también vamos a hablar y ahora les voy a presentar porque tenemos otra línea de trabajo que tiene que ver con sostenibilidad y ahí vamos a hablar de todo este tema de los empaques para los alimentos. Así que también creo que por ahí porque también se habla mucho, como bien dice la profesora Omar, y se habla mucho, hay muchísimas cosas que se dicen que no son científicamente Hay que comprobadas. recordar, Ujú. Adelante, profesora. Hay que recordar. sí, Ania, y hay que recordarle a las personas que nos acompañan hoy que este es el primero de una serie Exacto. de seminarios que ustedes tienen durante todo el año y que definitivamente es como el abreboca. De aquí salió un Ujú. montón de interrogantes y qué bueno saber que muchas de las cosas que están preguntando ellos ya ustedes los han considerado en los seminarios que se van a dar posteriormente. Porque realmente el mundo del procesamiento de alimentos es inmenso. Hay muchas cosas que a veces nos interesan y queremos aclarar. Y bueno, la verdad es que aprovecho la oportunidad para felicitarlos a ustedes. Yo siempre me conecto a muchos de los seminarios que ustedes dan cuando tengo la oportunidad. Pero sí, si revisan ahí, creo que todos esos temas se van a atender por separado, si no me equivoco. El tema de Exactamente. aditivos, el tipo de Exacto. regulación, eh, Sí, vamos a empaques. ir poco a poco porque esta es una temática sumamente densa y por eso es que queremos tener el tiempo para ir desgranando todo lo que tiene que ver con el procesamiento de alimentos. Así que sí. Muy bien, vamos a ver si hay muchos agradecimientos para las dos expositoras. Me parece que la profesora Ana Irene aún no ha terminado su clase, pero hay algunas preguntas que son específicamente para ella que yo se las voy a enviar para que se las responda a cada uno de ustedes. No tengan la certeza que se las vamos a enviar y ella, que es muy amable, les va a dar respuesta a ustedes. Nosotros tenemos en el registro sus correos electrónicos y les vamos a dar la respuesta a ustedes también. Bueno, no veo ninguna otra pregunta para la profesora Omaris. Así que, bueno, hay alguna que es interesante. Dice, ¿cuándo será el curso de biotecnología? Les cuento que nosotros vamos a hacer el lanzamiento del curso en julio. Vamos a tener 4 tecnológicos que van a estar con nosotros brindando el curso y va a ser, por supuesto, online. Así que esperamos que también muchas personas de las que nos están escuchando hoy que trabajen en este ecosistema de los alimentos también lo lleven. De hecho, está siendo diseñado para personas que no somos expertos en, por supuesto, en biotecnología y que pues escuchamos esas palabras, oímos decir muchas cosas y que definitivamente pues recibir una capacitación
sobre el tema de base, con los conceptos básicos, va a ser muy importante para que tengamos un criterio técnico mucho mejor. Así que definitivamente les vamos a estar enviando. Recuerden estar muy cerca de nosotros en las redes sociales. Ahí Vanessa, mi compañera, siempre está anunciando los proyectos como vienen, cuándo hay que registrarse, etcétera. Así que también les invito pues a sumarse en las redes sociales que ahí pues siempre estamos anunciando. Ya vi que también Vanessa, que es súper atenta, ya puso los enlaces para que si ustedes quieren ver los seminarios sobre sal, azúcar, etcétera, pues también los vean. Yo creo que sacar el ratito, ahí lo pueden ver por pedacitos o van manejando en los tranques, como dice la profesora Omaris, y pueden ir escuchando los seminarios que definitivamente van a ser importantes para ustedes. Yo me permito invitarles, puse un slide donde anoté los 3 programas que tenemos en desarrollo este año. Como les comenté al principio, van a ser en semanas distintas, unos son el jueves, otros son los miércoles, otros son los martes, de cada semana distinta para que también les dé el espacio a ustedes de poder participar. Este es el de hoy, estamos desarrollando el de calidad, inocuidad y regulación del procesamiento de alimentos. Como bien decía la profesora Omaris, vamos a hablar sobre los aditivos. Aquí también vamos a ver la parte teórica, pero además hemos invitado a diferentes industrias para que nos digan, bueno, entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Verdad? Cómo ellos, cuando están haciendo la metrología de un producto en sus departamentos de innovación y desarrollo, por ejemplo, cómo luego eso lo pasan a la planta producción, que es algo que, por ejemplo, yo no lo sé, pero me parece súper interesante de conocer cuando se hace un producto que tiene un edulcorante, cómo luego eso lo llevo a la planta de producción. ¿Cómo paso? ¿Cómo hago las medidas? ¿Cuáles son las formas en las que lo hago? Luego también, pues vamos a ver las regulaciones internacionales, etcétera, cómo se hacen las evaluaciones de seguridad, específicamente desde el Comité del Códex Alimentarios para este tema, que es el de JECFA. Después hablábamos antes de aditivos de próxima generación y las alternativas naturales. Y una más que vamos a tener por ahí, dependiendo de sus consultas y de lo que podamos ver que pueda hacernos falta durante el año, pues seguramente en noviembre haremos uno más para hacer una recapitulación. Este es el programa del Comité de Inocuidad. También desde el Comité de Nutrición y Bienestar tenemos un programa específicamente, se llama así, Fortaleciendo la Salud en Latinoamérica, el rol de los micronutrientes y los bioactivos. Entonces vean qué interesante porque ya empezamos uno el pasado 8 de abril, ahora tenemos uno el 6 de mayo, donde vamos a ir desgranando todo el tema de los micronutrientes, las necesidades, qué pasa cuando hay cuál es ese panorama que tenemos a nivel de región, el impacto de la fortificación, de la suplementación, propiedades funcionales de los alimentos, todo el tema de probióticos y salud, ingredientes funcionales y sobre las tecnologías para preservar esos nutrientes. Antes nos preguntaba un colega que está con nosotros sobre el tema de la pérdida de nutrientes, específicamente vitaminas y minerales durante el procesamiento. Pues bueno, en este programa que tenemos en Nutrición y Bienestar, vamos a ver todas esas tecnologías que se utilizan para la preservación de los nutrientes. Y también hoy hablábamos de temas que tienen que ver con la sostenibilidad y cómo los consumidores están pidiendo productos que estén enmarcados en un sistema alimentario que nosotros le llamamos a este programa 360, ¿verdad? Sistemas alimentarios 360, donde se habla de sostenibilidad, regeneración y resiliencia. Y vamos a tener, en principio, estos 6 seminarios que inician el 29 de abril, con la parte más básica de conceptos y principios, todos los desafíos que los sistemas alimentarios tienen en este momento, el cambio climático, manejo de suelos y aguas, etcétera. Después toda la parte de cómo lograr una agricultura que regenere el sistema, ¿verdad? La innovación tecnológica para lograrlo, cómo tener una cadena de suministro resiliente, desde nosotros como consumidores, cómo lograr un consumo responsable basado en esa cultura y en la educación, y cuáles son las tendencias que el mercado tiene con respecto a este tema. O sea, que definitivamente, como ustedes pueden ver, los 3 programas están muy enlazados, nos van a aportar muchísima información como profesionales que trabajamos en este mundo de los alimentos para que al final de este año seamos personas con mayor, o sea, que hayamos crecido en esas capacidades técnico-científicas alrededor de estos 3 grandes temas, que todos están entrelazados. Así que les invitamos a que
se registren en nuestra página. Ahí Vanessa nos puso la página de ILSI. Ahí hay en cada comité está el programa y ustedes se pueden registrar en cada una de las sesiones. Y por favor, compartan con todas las personas que conozcan estos enlaces para que también se nos unan. Y como hoy estamos hablando de procesamiento, quería contarles que el año pasado tuvimos además 3 seminarios muy interesantes que tienen que ver con esto que hablaban la profesora Ana Irene y la profesora Omaris. Por ejemplo, ella nos decía que hay tecnologías de calentamiento de productos, ¿verdad? Durante el procesamiento que disminuyen la pérdida de nutrientes. Y esta tecnología, la HPP, es una de esas. Tuvimos un seminario muy completo con una experta en este tema que ustedes pueden acceder como les decíamos, en el canal de ILSI de YouTube. Ustedes pueden entrar ahí y ver el video, estudiarlo, etc. También tuvimos al doctor Bala, que es un experto mundial sobre todo lo que son las tecnologías innovadoras para el procesamiento de alimentos, que nos asegura tanto que sea el producto inocuo, que sea seguro y que además los nutrientes se mantengan dentro del producto. Así que, por favor, también aquí hay otro seminario que sin dudas para ustedes va a ser interesante. Y luego el profesor Mauricio Redondo, un experto también en microbiología de los alimentos, nos hablaba sobre las tecnologías que son emergentes para la conservación de esos productos. Entonces, yo estoy segura que para todos los que están hoy con nosotros, que están interesados en el procesamiento, definitivamente se les hace muy interesante poder revisar esos 3 seminarios que hicimos el año pasado, porque les van a sumar muchísima información. Así que espero que nos visiten. Yo les quiero finalmente primero darle las gracias a la profesora Omaris porque estuvo con nosotros, preparó esta hermosa conferencia, así que muchas gracias, profesora. También le damos las gracias a Ana Irene, que ella en realidad terminaba las clases hasta las 12 del día, o sea, todavía le faltan unos 15 minutos y no pudo terminar antes, pero yo a ella le agradezco mucho porque nos preparó una excelente conferencia y le haremos llegar a ella también sus consultas, las que le hicieron específicamente para ella. Les agradecemos su atención, les agradecemos que nos acompañen en nuestras redes sociales, que se sumen y para que estén siempre enterados de qué estamos haciendo y que por supuesto pues nos acompañen en las próximas sesiones, no se las pierdan porque recuerden, los que participen en el 80% van a tener un certificado de participación de todo el programa y sin duda alguna les va a ayudar a crecer en sus labores profesionales durante todo su labor profesional. Así que muchas gracias a todos, un abrazo fuerte, que tengan una feliz tarde y nos vemos la próxima semana en el primer seminario de sostenibilidad. Muchas gracias por sus corazones y sus aplausos. Se les agradece mucho. Gracias, profesora Omaris. Que Dios me la acompañe. Hasta luego. Muchas gracias. Un placer. Hasta luego, profe. Gracias. Igual. Adelante.